Començarem aquest tercer temps després del partit contra el Granada amb Bulei Bu. Quina valoració fas del partit? Una llàstima del resultat, esclar. Això és un procés, portem bastant poc de temps relativament comparat amb altres equips entrenant junts, hi ha hagut incorporacions noves durant aquestes últimes setmanes, hem anat millorant cada partit i avui ha sigut per no saber aprofitar les ocasions que hem tingut i això ha sigut el partit. Com ara deies, ha estat un càstig excessiu pel que ha pogut generar l'equip al llarg del partit. Creiem que el resultat no ha sigut la foto del partit, perquè amb les ocasions que hem tingut, amb el joc que hem generat, no crec que aquest sigui el resultat just per nosaltres. Com he dit, hem de tornar a agafar confiança de cara als propers partits i això amb el temps crec que donarem la volta a la situació. Gràcies, Bu. I després de Bulei seguirem amb Fernando Calero. Fernando, hoy no ha podido ser. No, otra vez que se nos escapan los 3 puntos. Creo que injustamente estábamos haciendo buen partido. Teníamos cerca el empate y en una jugada aislada nos vino el mazazo del segundo. Quizás, Fernando, el equipo está acusando el desgaste de la Europa League, ¿o cómo lo veis desde dentro? Bueno, son muchos factores. Sí que es verdad que llevamos muchos partidos en poco tiempo. Acabamos de empezar y entre eso los viajes se nota, pero yo creo que después de este parón nos va a venir muy bien para cargar las pilas, coger conceptos y tirar hacia adelante. En cualquier caso, Fernando, como ahora dices, el equipo ahora tiene unos días para trabajar bien, para seguir creciendo, y el margen de mejora también para conseguirlo, y es grande. Sí, el margen de mejora es muy grande. Creo que tenemos buena plantilla y nada, hay que dar un pasito más cada uno y seguro que los resultados mejoran. Y tancarem aquest tercer temps amb David Gallego. Mister, ¿qué valoración haces del partido? Bueno, al final tristes, ¿no? Tristes porque esperábamos conseguir los primeros 3 puntos y no al parón liguero con buenas sensaciones y luego pues para trabajar con cierta tranquilidad, ¿no? Pero independientemente del resultado, que evidentemente pues no nos gusta y no es lo que esperábamos, creo que el equipo ha empezado a hacer cosas mejores que anteriormente. Creo que el resultado es muy abultado para los méritos que ha hecho el equipo. Creo que la primera parte ha sido igualada y quizá ellos han empezado un poquito mejor. No ha penalizado un poquito ir por 0-1 en la primera parte en el marcador, pero que la segunda parte yo creo que hasta el segundo gol de ellos, que ha sido un cúmulo de mala suerte y despropósitos, de las cosas que más cosas no te pueden pasar en un gol. Creo que hasta ese momento el equipo había avasallado la portería rival, había tenido ocasiones, había encerrado a su rival, estaban muy fatigados, no habían generado ni una transición ni una contra, el equipo estaba francamente bien, o sea que era cuestión de que ese pequeño detalle que en primera división marca mucho, pues que hubiera caído, porque lo estábamos haciendo todo. Bueno, el equipo está en un momento que encima no nos acompaña nada, ni ese momento nos acompaña. Creo que si el equipo en ese sentido hubiera marcado el gol, el segundo gol lo hubiera hecho Cornellá, seguro, porque el equipo estaba lanzadísimo y teníamos a un rival muy tocado. Pero bueno, son lances del juego, claro, si luego ya analizas a partir de ahí por lo que ha pasado y con el 0-2, pues ya se ve otra cosa, ¿no? Pero hay que ser, ya te digo, al final hay que analizar los partidos no solo desde las emociones, sino profundizar un poco más lo que ha pasado en el juego. Y yo lo que ha pasado en el juego que creo que no lo ha acompañado nada y que el equipo cuando estaba mejor para darle la vuelta no hemos encontrado un gol que es, bueno, que más despropósito no nos pueden pasar y eso no ha penalizado. Por tanto, a seguir, evidentemente no era la situación que esperábamos, después de 9 puntos solo estar 1, pero me han gustado muchas cosas del equipo, sobre todo de la segunda parte, y este es el camino. No siempre va a ser el fútbol tan cruel con estos jugadores ni con nosotros, y la línea a seguir es esta de la segunda parte, mejorando cosas, evidentemente. Y en este camino que ahora comentas, mister, vienen 2 semanas buenas para seguir creciendo, seguir entrenando. Sí, para seguir entrenando, evidentemente, para la gente también limpie, y tenemos que también ser un poco, no ser tan alarmistas, ¿no? Yo creo que llevamos 9 puntos, quedan una infinidad de puntos, van a pasar muchísimas cosas durante la liga, pero ya te digo, yo hoy puedo decir que he empezado a ver un poco más de cosas de lo que quiero en mi equipo, sobre todo en la segunda parte hasta el 0-2. Y lo que sí, estoy muy tranquilo con la plantilla que tengo y estoy convencidísimo que la afición va a disfrutar de este Español, es que no tengo ninguna duda. Pero bueno, es un proceso ahora, cuando las cosas van muy bien, nos dan palmaditas a la espalda y todo funciona, pues bueno, qué bonito el fútbol, y ahora tenemos que aguantar todo esto, pero lo que está clarísimo es que nosotros no tenemos ninguna duda, el jugador no tiene ninguna duda, sabemos cuál es el camino, sabemos cuál es el proceso y sabemos al final tengo muy claro que al final van a ser palmaditas, no tengo ni claro con estos jugadores.
Doncs amb les paraules de David Gallego tanquem el tercer temps. Gràcies, míster. Vinga, a vosaltres.